Capítulo 2. Oh Dios, mi familia se derrumba. Todo iba aparentemente muy bien, solo que sin que lo percibiera, sin que lo notara, sin que yo lo sospechara siquiera, había un daño oculto. Se producía una insondable grieta interna en mi existencia, en mi matrimonio y en la vida de mis hijos. Con razón las sagradas escrituras dicen: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. A mí me había hecho falta tener ese preciado conocimiento del que habla la Biblia, pues había intentado edificar mi entorno sin Dios. Comencé la vida matrimonial sin saber cómo levantar una familia exitosa. En otras palabras, construí sin Cristo. Todo lo hice con mi propia mano. No permití que fuera Dios quien edificara mi casa. Había construido mi casa, mi familia y su entorno muy bonita, aparentemente muy bien planeada, paredes que me dieran buena seguridad, ventanales que me permitieran buena luz y una excelente vista de mis alrededores. Uno siempre quiere lo mejor: un gran hall o vestíbulo de entrada, una confortable y amplia sala para reuniones suntuosas y jardines floridos. Siempre me importó mucho que hubiera jardines externos e internos, un parque para los niños, pórtico, alcobas suficientemente cómodas y un lugar especial para el licor. El licor costoso no podía faltar. No tenía un sitio para orar, pero sí uno especial para las bebidas alcohólicas. Pasado el tiempo, después de ocupar destacadas posiciones políticas en mi país y de ostentar una situación económica estable, me fui a estudiar a Europa. Lo hice en la Universidad de Nantes, Francia, en donde recibí un diploma sobre estudios franceses. Lo consideré necesario porque eso me ayudaría a elevar mi estatus social y a optimizar mi hoja de vida para los planes que tenía. Todo iba muy bien. En total estuve 2 años en Europa, preparándome para volver a mi país con influencia, fama y poder. Haber estado estudiando en el viejo continente me daba muy buena reputación y prestigio dentro del medio político y social en que me movía, y también me aventajaba ante mis competidores. Pero súbitamente, de manera casi inadvertida, cuando menos lo pensaba, ante el asombro pasmoso de mis ojos, mi casa comenzó a desmoronarse, y no paró de hacerlo hasta quedar totalmente destruida. Lo estatuido en las Sagradas Escrituras en cuanto a que, si Dios no es quien edifica la casa, de nada sirve que se esfuercen quienes la construyen, se cumplió en mi vida. Ver Salmos 127:1. La reputación que ostentaba hasta ese entonces, el honor personal adquirido, mi orgullo, el buen nombre como matrimonio ejemplar y próspera familia, fueron completamente arrasados hasta sus cimientos. Por cuanto al aparente esplendor y toda la supuesta perfección de los planes, los proyectos, las decisiones tomadas y las actuaciones realizadas habían sido construidas por mí, a mi entender, sin tener en cuenta al Eterno, al Creador del cielo y de la tierra, al sustentador cotidiano de todo en el universo, e inventor de la vida en pareja y la familia. Fue entonces, por esos años, que mi casa, es decir, mi matrimonio, mis hijos, mi profesión, mis amistades, mi prestigio, mis negocios y todo mi entorno, la admirable casa que había edificado con mi mano, comenzó a derrumbarse. Las columnas centrales cedieron y las paredes se agrietaron. Los ventanales se rompieron, los jardines se marchitaron y las fuentes se secaron. Lo primero que se vino abajo. Lo primero en derrumbarse fue lo que yo llamo el desmoronamiento de una de las 2 columnas secundarias. En ese tiempo mi casa se cimentaba en 4 columnas, 2 principales, mi esposa y yo, y 2 secundarias, mi hija mayor y mi hijo Uriel David. Mi hijo, mi único hijo hombre, empezó a manifestar esquizofrenia infantil, y esto causó en mí un profundo sufrimiento y gran dolor. Mi hijo, mi amado hijo, del que estuvieron pendientes de su nacimiento mis parientes, mis paisanos, mis compañeros de la carrera política, algunos representantes a la Cámara y senadores, ahora me era motivo de dolor y vergüenza. Comenzó a comportarse extrañamente. Entonces lo rechazaron en el jardín infantil de mi vecindario a causa de su hiperactividad y rara conducta. No lo recibieron en los centros educativos de carácter gubernamental regular.
No lo aceptaban en instituciones pedagógicas de carácter religioso y aún del hogar de atención comunitaria local fue rechazado. Uriel David no podía ir a la escuela como los otros niños. Tuvimos que empezar a buscar colegios especializados para él, pero aún así, él fue pasando de una institución a otra y a otra. En unas partes porque él mordía inusitadamente a los niños, y en otras porque lo mordían a él. Con el paso de los años siguió retrocediendo. En ninguna institución se encontró más lugar para él. Tuvimos que conformarnos con tenerlo en casa con nosotros. Él permanecía en una esquina de su habitación balanceándose, para adelante y para atrás, con su dedo pulgar en la boca, la mirada constantemente enfocada hacia una distancia imaginaria y una percepción auditiva aparentemente inexistente. Si alguna vez se desplazaba, era para coger todo objeto alcanzable y destruirlo. No hubo decoración de la casa que no fuera dañada. Todas las paredes fueron rayadas, las porcelanas rotas y las alfombras manchadas. La casa que antes había sido especialmente decorada para suntuosas cenas, contratando camareros especializados para las reuniones sociales que se hacían, cual club privado, ahora era un lugar de vergüenza. Se acabaron las visitas, se acabaron las cenas y se fueron acabando los amigos. Yo no quería que fueran a casa mis compañeros. Ni siquiera me placía que mis familiares vinieran a visitarnos. Me apenaba que vieran el estado de mi hijo. Me sentía indignado e infeliz cuando, estando fuera de casa, me preguntaban por él. No sé bien qué pudo afectar a mi hijo. Tal vez fue uno de los incidentes que les voy a referir, o una combinación de ellos, actividades que uno hace por ignorancia, como lo hice yo. Préstame mucha atención para que aprendas y nunca permitas que te suceda lo mismo. Cuando estábamos esperando a mi hijo, yo me había involucrado junto con otros amigos de la política en el gnosticismo, el poder del pensamiento y el acto de consultar a los muertos. Recuerdo de manera especial que en una oportunidad, pese a la oposición de mi esposa, le pregunté a uno de esos demonios sobre lo que sería la vida de mi hijo, y contestó, hablando parte verdad y parte mentira, para confundir y traer maldición como siempre lo hacen esos espíritus cuando las gentes interactúan con ellos. Infortunadamente, por esa época, yo no sabía que estaba tratando con huestes malignas al servicio de Satanás. Creía que eran espíritus de personas que habían fallecido. El culto a los muertos, el espiritismo, la adivinación, la levitación, la hechicería, la supuesta interacción con extraterrestres, el culto a los ángeles y otras costumbres afines están prohibidas en las Sagradas Escrituras y también advierten sobre el cuidado que debemos tener con los gnósticos. Pero yo desconocía estas verdades que ahora sé y que indudablemente fueron algunas de las prácticas que afectaron a mi hijo. La Biblia dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10, 11. Otro de los comportamientos evidentemente erróneos por esa época fueron mis escenas de celos. Así como amaba a mi esposa, porque siempre la idolatré, también la celaba. Era enfermizo y excesivamente posesivo. Cuando íbamos a una reunión, mi esposa tenía prohibido entablar conversación con algún varón. Tan solo podía contestar un sí o un no. Y si se trataba de una fiesta, de esas fiestas con bailes que se acostumbran a hacer cuando uno está en ese ambiente, ella no podía bailar más de una vez con el mismo hombre. Cuando se acercaba algún caballero a pedir mi consentimiento para llevarla a bailar, yo decía que con mucho gusto y sonreía. Pero Nerita debía decir que no, que estaba cansada. De lo contrario tendría un gran problema cuando llegáramos a casa. Ser celoso como yo lo fui era otra de las faltas graves por ignorar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127, 1. Definitivamente ignoraba la sabiduría y el conocimiento que viene de lo alto, el cual está plasmado en la Biblia. Era celoso porque desconocía este principio de la palabra de Dios. Si yo lo hubiera sabido, jamás nunca habría afectado a mi esposa e impactado mi vida
y la vida de mi hijo en materia de celos como llegué a hacerlo. Por la época cuando nació nuestro segundo hijo, yo le hice a mi esposa la escena de celos más grande que jamás le haya podido hacer. Fue horrible. Fueron varios meses. Cuando ella tuvo al niño, me llamaron de la clínica para informarme de su nacimiento y me complació que fuera varón, pero no estuve acompañándola durante todo el proceso, pues yo quería que sintiera mi desprecio. Solo fui hasta el tercer día, cuando ella tenía que salir de la clínica y yo debía ir a firmar los documentos de pago. Cuando me encontré con ella, estaba también nuestra familia y ellos pusieron al niño en mis brazos. Lo alcé e internamente me agradé. Pero lo entregué con disimulada precipitación a mi señora como diciéndole, este no es mi hijo, tome su muchacho. En casa, cuando el niño lloraba por las noches, yo estúpidamente para injuriarla, y solo para eso le decía, déjelo. Y ella, como sabía lo atrevido e incisivo que yo era, lo dejaba. Con las catastróficas consecuencias a las cuales me he referido, hoy en día, la situación no es así. Ahora sé que fue un gravísimo error de mi parte. Pasado el tiempo le pedí perdón a Dios, también a mi esposa y a mi hijo, y te pido perdón a ti que estás leyendo este libro. En realidad, me porté peor que un salvaje. Ahora no soy así. Jesús cambió mi corazón totalmente, en todo. Amo a mi hijo entrañablemente. Él vive con nosotros y todos los días disfruto intensamente sus abrazos. Dios ha estado haciendo una obra en él. Más adelante te daré nuevos detalles al respecto. Lo segundo que se vino abajo, lo segundo que se derrumbó en mi casa, en mi hogar, en mi entorno, fue mi hijita, mi hija amada, mi única hija hasta ese tiempo ávida, la primera, mi consentida, mi compañía a los circos, a matinés en los cinemas de la ciudad, a las caminatas y jugarretas por los parques infantiles, mi pequeña cómplice para ir a los centros comerciales a comer helados o a presenciar exhibiciones y espectáculos públicos. Ella fue para nosotros la princesa de nuestros sueños. Mi esposa decoró cuidadosamente toda la casa y adecuó con sus propias manos el ajuar y las indumentarias con que la vestiríamos y atenderíamos. Fue tanto el esmero y la dedicación que le brindamos que ella no gateó, como usualmente lo hacen los niños, sino que de una vez caminó en sus dos piernitas, porque eran tanto los cuidados que le brindábamos que no le dejábamos sola en el piso para que no se fuera a hacer el mínimo rasguño. Desde muy temprana edad comenzó su formación académica en un prestigioso colegio de la ciudad, donde mi esposa había soñado con tener su hija estudiando, aún desde antes de concebirla. Siempre tuvo buen desempeño. Fue una alumna atenta y destacada, y tanto en primaria como en la secundaria mantuvo calificaciones meritorias, especialmente en matemáticas y afines. Pero un día, siendo aún adolescente, dolorosamente para mí y para mi esposa, mi hija, en contra del deseo de su corazón, se vio obligada a elegir entre seguir aceptando la prepotencia y la rigidez de mi carácter, los horarios estrictamente establecidos, las reglas tan rigurosamente impuestas en casa, junto con mis incesantes cantaletas e insultos, o decidir ausentarse de casa. Y se marchó. Fue un tiempo de mucho sufrimiento por cuanto yo amaba y amo profundamente a mi hijita, pero así como la amaba, también la maltrataba desmedidamente de palabra y de hecho, casi de la misma manera como mis progenitores lo habían hecho conmigo y más. Cometí muchos errores con mi hijita día tras día, semana tras semana, año tras año. Oh, cuánto daño le hice a mi pequeña por aquel tiempo. Traté de hacer un bien, pensando que obraba acertadamente, pero en realidad hice mucho mal, por cuanto mis actuaciones no habían salido del corazón de Dios, sino de las ideas de mis razonamientos. Mi hijita hoy día no es una resentida social, por la pura misericordia de Dios. Ella es otro milagro de cómo el Señor sana corazones quebrantados, restaura vidas estropeadas y bendice a quienes le buscan. Ella ya me perdonó, pues un buen día, cuando comprendí la profundidad y la magnitud de las afectaciones que le ocasioné, la llamé profundamente compungido y llorando para decirle que me perdonara. Ella lo hizo gozosa y me reiteró su amor. Me ama mucho ahora. Hoy día
Mi hija es toda una fervorosa creyente y amadora de Dios y cuenta orgullosa que yo soy su principal testimonio por el cual buscar creer y amar a Dios, por cuanto ella vio y vivenció mi sorprendente cambio. Fue por aquellos tiempos cuando perdí a mi hija que empecé a buscar a Dios, pues unas buenas personas de quienes jamás me olvidaré me habían guiado a establecer una relación personal con Jesucristo, y yo lo acepté. En verdad no sabía qué era eso de convertirse, ni entendía mucho sobre nacer de nuevo, pero no me importaba el que no lo comprendiera muy bien. Solo sabía, y lo que me importaba, era que antes Jesús había sido un personaje lejano para mí y que necesitaba intermediarios para ir a Él. Pero ahora lo sentía cercano a mí, conviviendo conmigo, tan hermoso, tan misericordioso, tan real y lleno de amor y poder. Noche tras noche, sin dormir, pensando en mi hija y en qué sería de la vida de ella, recuerdo que me levantaba a las 2 o 3 de la mañana a clamar al cielo por ella. Fue entonces cuando empecé a orar en espíritu y en verdad, y aprendí a usar la Biblia para presentar mi oración. Muchas veces no sabemos usar las Sagradas Escrituras para orar. Rogamos y pedimos, pero lo hacemos sin fundamento. Debemos aprender a pedir con base en la palabra de Dios, utilizando la Biblia como se usa en código legal ante el juez y soportando nuestro clamor en lo que está escrito en ella con respecto a nuestra petición. Fue siguiendo este método de soporte en la Biblia que lo hice, de tal forma que mientras leía las Sagradas Escrituras encontraba pasajes relacionados directamente con mi aflicción, como tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Salmo 128:3. Me iba entonces hasta el comedor de la casa y le decía a Dios, mira, Padre, este es el puesto de mi hija a quien amo. Ella no está sentándose alrededor de mi mesa. El lugar está vacío. Oh Señor, observa lo que dice tu palabra. Tú prometes que ella se sentaría alrededor de mi mesa. Te ruego, Señor, que le hagas dar cumplimiento a tu palabra y me la traigas. Y añadía yo de vez en cuando, eso sí, Señor, por favor, me la traes convertida. En otras oportunidades, orando y leyendo la Biblia en las madrugadas, no importando la hora, porque pasaba mucho tiempo en oración, encontraba promesas como esta. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío, que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 59:21. Oh Señor, decía yo, oh Padre, mira que no se está cumpliendo esta palabra en mi vida. Te ruego, Señor, que hagas que se le dé cumplimiento. Oh Señor, me la traes por favor, y me la traes convertida. Tenía puesta mi confianza en el hombre. Todo comenzó teniendo problemas con mi hijo y ahora con mi hija, pero me quedaba mi esposa. Estábamos los dos, habiendo pasado muchas situaciones indeseables con nuestros hijos, pero ahí estábamos nosotros, pues ella siempre había sido una buena mujer, comprensiva y sumisa, alegre, sonriente y siempre hacía lo que yo decidía. Consideraba que aunque tenía problemas con mis hijos, la tenía ella, y de alguna manera ella me tenía a mí. Aún confiaba mucho en mí, en mi fuerza, en mi sagacidad, en mi habilidad, capacidad de trabajo, mi inteligencia, mi astucia y argucia para lograr el favor de la gente, para controlarlo todo. Pero la Biblia dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:23-24. También confiaba mucho en mis jefes políticos, razón por la cual hacía por ellos lo que me pidieran, porque pensaba que de esa manera me recompensarían. Olvidaba que otra de las normas sobre las cuales habla la Biblia es acerca de confiar en el hombre. Dice así, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5.
Yo había confiado y aún confiaba demasiado en el hombre, pero muy pronto fui comprendiendo que mi esposa ya no era tan amable, ni tan sumisa conmigo como antes. Con el paso de los días, empecé a ver cómo en algunas oportunidades se me enfrentaba y ocasionalmente me rivalizaba y hasta me ridiculizaba. Sin embargo, aún estaba lejos de mi mente llegar a pensar que muy pronto ella también decidiría abandonarme junto con los niños. Todos fuimos dolorosa y violentamente estremecidos. El amor que ella me tenía, el gran amor que yo sentía con el paso del tiempo, fue desapareciendo. Mi amor declinó, su amor se fue extinguiendo. Todos los planes hermosos de los que hablábamos con frecuencia se evaporaron. Todo lo que forjamos los primeros años de nuestro matrimonio fue destruido. Nuestro hogar tan admirable y hermoso al principio, tan próspero y aparentemente exitoso, llegó a dar vergüenza. Todo fue devastado. Mis palabras de amor fueron ensuciadas. Se quebrantaron los juramentos idílicos. Se acabaron los suspiros de enternecimiento y cariño. Sus escritos de amor se borraron. Sus dibujos de exaltación y apego fueron fragmentados y sus bordados de amor fueron incumplidos. Yo, junto con ella, y nuestros amados niños, los hijos que logramos tener durante nuestros primeros años de casados, entre ellos mi primogénita, mi segundo renuevo y un pequeñín que tuvimos por aquella época. Todos fuimos violenta y dolorosamente estremecidos por el desamor y el incumplimiento de las promesas que nos habíamos hecho. El desconocimiento sobre la existencia de el Manual para el Comportamiento del Hombre, la Biblia, establecido por Dios para que tuviésemos una vida próspera y llena de abundancia, comenzó a inducirnos en un mundo de desesperanzas que ni imaginábamos. Ignorar las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras puede llevar una vida, un matrimonio, una iglesia, una sociedad o una nación a la destrucción, al llanto, a la derrota y a la muerte. Pero yo ignoraba esta santísima verdad, desconocía el poder y trascendencia de la palabra de Dios. Cuando estuve estudiando en el seminario para llegar a ser un sacerdote de la iglesia tradicional, aprendí mucho sobre el orden y la disciplina, establecida en cada una de las solemnidades que se realizaban, pero nunca se me indujo a desarrollar una relación íntima y personal con el Espíritu Santo, para lograr que me guiara a toda verdad, pues la Biblia enseña que Él y solo Él nos lleva a toda verdad. No le creí cuando dijo que se iría, pero se fue. Mi esposa siempre había sido lo más importante para mí. Reconozco que en algunas oportunidades yo fui desmesuradamente violento e irreflexivo con ella, porque a mí se me formó con temblor y violencia, pero no por eso dejaba de amarla. Era mi esposa, la mujer a la que yo veneraba con profundo afecto. La amaba, así como un niño fanatiza su juguete preferido. Ella era todo para mí, mi escondedero perfecto cuando quería descansar, mi sitio elegido para ir a jugar, mi fortaleza cuando estaba triste, mi caluroso abrigo en tiempos de frío, mi postre favorito y mi lugar secreto. Durante varios años traté de ser un buen esposo, especialmente en lo relacionado con la responsabilidad económica por el hogar. Fui siempre muy emprendedor, no muy amigo del alcohol, nada mujeriego, lo cual me permitió asegurar un futuro económicamente estable para mí, mi esposa y mis hijos. Mi principal defecto en los primeros años de casado, tal como les refería anteriormente, fueron los celos enfermizos acompañados de agresión física y verbal. Nuestro matrimonio había seguido su desarrollo normal, según la regularidad de los hogares que nosotros conocíamos. Sin embargo, pasados los años, me había dejado influenciar por los denominados amigos, esos que uno llama amigos, pero que más bien son enemigos. Cometí varios errores muy delicados como esposo y tuve algunas diferencias fuertes con ella, pero aún así ostentaba el liderazgo y respeto de mi esposa en la casa. Pero esto se fue perdiendo en el último año. Ella comenzó a negarse, a ponerse muy difícil para tener la intimidad anhelada. Ya no estaba de acuerdo conmigo en muchas de las decisiones del hogar. Se presentaban discusiones cada vez más fuertes y frecuentes, irrespeto que iba e irrespeto que venía. Hasta que una nefasta noche de invierno, entre estrepitosos truenos y extremados vientos, en medio de ráfagas de inclementes rencores, insondables reproches e impetuosos rechazos, una fuerte onda mezclada de odio y bravura, con inusitada dureza, la arrebató de mi mano. En principio no le creí cuando dijo que se iría, pero partió.
Pensé entonces que regresaría más tarde, pero no lo hizo. Después pensé que volvería al día siguiente, pero no fue así. Tampoco vino el fin de semana, como creí, ni a los 2 meses, ni a los 3, ni a los 6. El autoritarismo, la dictadura que había establecido en la casa durante muchos años, el control y las presiones que ejercí sobre ella por tanto tiempo, mis andanzas nocturnas, las malas compañías junto con el alcohol y mis adulterios de los últimos años fueron maltratando y minando su amor, haciendo que ella fuera creando una capa protectora alrededor de su corazón, hasta volverse absolutamente fiera, rebelde, fría, autoritaria e insensible. Fue demasiado doloroso y vergonzoso para mí. El hecho de que mi esposa me abandonara, y en las condiciones como lo hizo, fue demasiado triste, doloroso y vergonzoso para mí. Él, Luis Uriel, el prestigioso hombre de la política, el modelo de hombre ante mis amigos y mi familia, el dominador, el controlador, el que todo lo preveía, aquel de quien muchos de los principales diarios de la ciudad dieron crédito honroso de entusiasta y emprendedor, tuvo que empezar a presenciar el desmoronamiento total de su casa. Y ese era un gran peso para mí. Primero había sido mi hijo, luego mi hija y ahora mi esposa. Tuve muchas noches durante las cuales no pude dormir y para el colmo de las dolencias adopté la costumbre de tener una botella de licor con alto grado etílico junto a mi almohada. Cada vez que despertaba y no podía dormir más, me tomaba grandes cantidades de ese néctar para poder reconciliar el sueño. Mi soledad, el alcoholismo de los últimos años que aún no había podido erradicar completamente de mi vida, mis pensamientos de fracaso, mis sentimientos de inseguridad emocional, la incertidumbre física y psicológica, mis impresiones de anormalidad, ocasionados como resultado de nuestras interminables discusiones, la inhabilidad mental que me sobrevino al intentar interrelacionarme con otras personas, el temor, los celos y el deseo de venganza por la vergüenza de que estaba siendo objeto, y hasta la enfermedad porque me volví enfermizo, todo ello empezó a consumirme y a absorberme. Los malos negocios no faltaron, mis finanzas comenzaron a fallar y los amigos a modificar sus simpatías. Por otra parte, el jefe político a quien yo servía terminó siendo objeto de una deplorable acusación y como consecuencia se iniciaron innumerables cargos judiciales en su contra. Vino su fracaso y por consiguiente también mi decaimiento. Muchos líderes locales me abandonaron, algunos me traicionaron y otros comenzaron a portarse con indiferencia. Por otra parte, como consecuencia del fracaso político de nuestro proyecto, vino a mi vida una época de desempleo. Lógicamente no tenía un trabajo y nadie me quería emplear. La situación de mi vida estaba logrando que la última columna, la columna principal de mi casa, se desmoronase también. Por aquellos días yo tenía que escoger entre Jesucristo y el alcohol. Bendito sea Dios que me decidí por lo mejor. Es decir, elegí a Jesús, Jesús de Nazaret. Él comenzó a venir en mi auxilio durante esas difíciles circunstancias. Me levantó, curó mis heridas y me dio nuevas fuerzas para continuar. Además, sabiduría e inteligencia para triunfar. Una idea maligna en mi mente. Como era un poco nuevo en los caminos de Dios, aún no sabía medir mis actuaciones. Entonces vino a mi mente una idea maligna. Pensaba que si yo le quitaba la vida a mi esposa o se la mandaba a quitar, sentiría algún alivio y nadie notaría el desprestigio y la vergüenza por la que ella me estaba haciendo pasar y todo podría comenzar de nuevo. Pasó por mi mente cómo hacerlo. Lo premedité todo. Había conseguido unas ropas extrañas, vestuarios que usan los ladronzuelos que habitan por las calles. Conseguí pelucas, gafas, bufandas y guantes. Preparé todo en detalle. Planeé el lugar propicio para hacerlo. Generalmente ella tenía que pasar por un lugar un poco oscuro antes de llegar a la casa donde estaba viviendo y había un callejón propicio para escapar. Todo parecía un atraco, hecho por un supuesto asaltante. En cuanto a mí, había pensado también en la coartada. Ese día me dejaría ver en una ciudad distante, viajaría a Bogotá rápidamente, cometería el ilícito y volvería sin demora para dejarme ver de nuevo en esa localidad. Pero por ese tiempo, cuando solo faltaba definir el día,
Porque la hora ya estaba calculada, tuve que hacer un viaje fuera de Bogotá, y en ese recorrido vino a mi mente también todo lo que había estado aprendiendo de Jesús. Bendito sea Dios por mis viajes fuera de la ciudad, porque siempre que estaba lejos de casa, me daba por buscar más y más de Dios. Entendí por el Espíritu Santo que no era mi Nerita la mala, sino que era Satanás quien trataba de destruir mi casa, a mi esposa y a mí. Y la forma como lo estaba logrando era poniendo en ella un espíritu de amargura, de odio y resentimiento para que no me perdonara todo lo que yo había hecho antes de conocer a Cristo. Porque el argumento de ella era que no me perdonaba y que no me perdonaba. El Espíritu Santo cambió mis pensamientos. Bendito sea Dios, porque el Espíritu Santo transformó mis pensamientos y fue ahí donde realmente gané mi primera batalla. En lugar de pensar más en acabar con su vida, empecé a orar por ella dando gracias a Dios por el día cuando fue concebida. En la siguiente oportunidad, oré y di gracias por el día que nació. Un día después, oré y di gracias por su primer año de vida. Los días siguientes seguí dando gloria y honra a Dios por cada año de su vida. Desde entonces empecé a comprender por qué Abraham oraba por Abimelec, su enemigo, cuando le robó la esposa. Dios, mi familia se derrumba. Bendito sea el Señor por la persona que me dio el número de celular de Dios para cuando tuviera alguna emergencia. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Fue entonces cuando comencé a clamar a Dios por mi esposa con todas mis fuerzas. Lo hacía creyendo las promesas de restauración que hay en la Biblia. Y bendito sea Dios. Él escuchó mi clamor. Él atendió mi oración. Él me restauró. Primero trabajó en mi vida. De igual forma restableció a mi esposa. Posteriormente, Él nos reintegró nuevamente como pareja. Después, Él nos revivió el amor, la gracia y la inteligencia, y a cada uno de nuestros hijos, tal como me gozo narrándoselo en otro capítulo. Antes de describirles más detalles de la hermosa y perfecta restauración que Dios hizo en nuestras vidas, nuestro matrimonio y nuestros hijos, considero oportuno relatarles algunos de los hechos que sucedieron antes de la reconstrucción y durante el proceso de restablecimiento de nuestro matrimonio. Seguramente tú has podido pasar por situaciones similares, o puedes estar atravesando por circunstancias parecidas, y muy probablemente nuestras experiencias te ayudarán decididamente en la manera de enfrentar cada uno de los acontecimientos y cómo lograr encontrar salidas exitosas acordes con el deseo de Dios expresado en la Biblia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. En primer lugar, vamos a hablar sobre algunas circunstancias por las cuales yo no podía interrelacionarme bien con mi esposa, y la verdad sobre tales eventos, según lo que enseña la Biblia.